Conversamos, hablamos, analizamos la situación y queremos siempre estar informándole a usted de lo que ocurre aquí en nuestra zona de Linares, en el Maule Sur también. Y como se nos vienen las elecciones y hoy tenemos una experiencia, un rodaje en elecciones que ya no hay ningún problema. Y queremos ir conociendo los candidatos, qué es lo que ocurre, aparecen caras nuevas, son los mismos, en fin. Hoy día hemos invitado a Felipe Barnechea, candidato a diputado. ¿Qué tal, Felipe? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes de Canal 5 de Linares. Les envío un abrazo caluroso. Bueno, estamos viendo con un candidato que no es tan conocido, por lo menos aquí en Linares, pero me gustaría saber cómo tú eres de Cauquenes hasta donde sea, ¿no? O por lo menos te vinculas con esta zona. Sí, bueno, efectivamente a Cauquenes, tengo Cauquenes en el corazón, soy como hijo adoptivo en realidad, de Cauquenes y del Maule Sur. Vacacionaba con mi amigo Humberto Aquebeque, que es de allá, que tiene su papá, que íbamos a Peyú, en fin. Y ahora ya llevo algunos años, sí, por supuesto. Y ahora ya llevo algunos años trabajando en la zona y claro, evidentemente me siento como un hijo adoptivo, así que estoy muy contento de iniciar este proyecto porque me ha vuelto a conectar con las necesidades de la gente, que me parece que son muchas y hay muchos pendientes todavía. A ver, del Partido Socialista, ¿cierto? Porque yo te vinculo por alguna cosa con la presidenta Bachelet, que andaban haciendo cosas o no. Cuéntame algo de eso. Sí, bueno, en el gobierno anterior de la presidenta me desempeñé como jefe de gabinete del ministro del Interior el primer año y después los próximos 3 años trabajé como jefe de la avanzada presidencial, que es como la unidad que organiza las actividades de la presidenta. Y claro, bueno, recorrimos todo el país, estuvimos para el tema de los incendios en la región del Maule, bueno, estuvimos en otras regiones también. Y bueno, ahí conocí directamente a la presidenta, con quien fraguamos yo diría una amistad ya de mucho respeto y mucho cariño. Bueno, por ese tiempo te vimos en las coordinaciones, por ahí, por eso que... En ese tiempo cuando no se usaba mascarilla, entonces ahora te vemos sin mascarilla de nuevo, por lo menos estamos solos. Sí, claro, bueno, ahora, claro, tengo que levemente sacarme la mascarilla para que me conozcan, porque he estado recorriendo ahí Linares y otras comunas y claro, es difícil darse a conocer con mascarilla, pero bueno, es la realidad que nos toca, hay que cumplirlo y hay que cumplir todas las indicaciones de la autoridad sanitaria en ese sentido. Bueno, conversemos un poco, me gustaría saber de tu nivel académico, digamos, porque siempre es bueno saber en qué onda estamos, por qué lado nos vamos, somos humanistas, científicos, en fin. Sí, bueno, yo soy cientista político de la Universidad de Chile y profesor de filosofía de la Universidad de Santiago y además tengo un máster en estudios políticos aplicados en España, en el Instituto Ortega y Gasset, adherido a la Universidad Complutense de Madrid. Y hago clases, todavía hago clases en la Universidad Central, al magíster en gestión y dirección pública y también en la carrera de administración pública, ahí hago un curso de dirección pública. Es una disciplina que ha estado muy demandada este último tiempo, porque usted sabe que desde el 18 de octubre del 2019 tuvimos un estallido social, luego tuvimos una pandemia y resulta de que las respuestas comenzaron a ser insuficientes. O sea, la ciencia médica, por ejemplo, la economía, no estaban dando las respuestas adecuadas. Incluso algunos buscaron en la filosofía, yo que soy profesor de filosofía de formación, buscaron en la filosofía algunas respuestas, ¿no? Porque la filosofía siempre está como ahí, como que uno la estudia en el colegio, ¿cierto? Y es como algo etéreo, abstracto, y resulta que como ni la política, ni la economía, ni la de medicina daban respuesta, algunas personas empezaron a buscar en la filosofía. Pero, ¿sabes, Felipe? Yo encuentro que, no sé, mirando la política actual, creo que le falta un poquito de filosofía. Como que se nos pierde, a veces estamos muy instrumentalistas, ¿no? Corremos para allá, para acá, pero se nos pierde la quilla, o sea, no estamos enganchados en nada a veces. Justamente, es la opinión que me da de fuera. Sí, efectivamente, la filosofía en ese sentido entrega ciertas herramientas para poder ordenarse, claro, para poder darle sentido también a las cosas que hacemos, darle sentido a la vida. Hay gente que a veces se pierde en el camino y la filosofía puede ayudar en eso, y sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no? De hecho hay un escritor, un filósofo español, Daniel Innerarity, que tiene un libro que se llama Pan Democracia, y ahí él expone
cómo va a funcionar el mundo, sobre todo Europa, pero el mundo en general, en esta nueva realidad que tenemos, ¿no? Y en Chile, sobre todo, tenemos una nueva realidad doble, porque por un lado tenemos un estallido social que comenzó el 18 de octubre y cuando estaba, digamos, en desarrollo el estallido social, viene la pandemia y por tanto tenemos dos tsunamis, un tsunami social y político y un tsunami sanitario. Entonces, claro, nuestra sociedad va a tener que necesariamente adaptarse a los nuevos desafíos que impone esta nueva realidad. Y yo creo que ahí, claro, efectivamente la filosofía, la ciencia política va a ayudar mucho para los desafíos que tenemos. La ciencia política, sobre todo, por ejemplo, en el tema del proceso constituyente. O sea, los cientistas políticos han estado muy demandados para ver qué pasa, porque todo esto es nuevo, ¿no? O sea, de hecho, escuchaba el otro día al constituyente del Maule Sur, Ricardo Montero, que decía, llegamos 155 a la convención y era como que llegaban 155 alumnos a la sala y no estaba el profesor, porque hay que crearlo todo de nuevo. Conversaba con Ricardo sobre este mismo tema, que llegan 155 que no se conocen. Lo que sí me preocupa es que llevan como un mes y todavía no redactan un artículo. O sea, están poniéndose de acuerdo y el tiempo es muy acotado. Pero ese es el problema de los constituyentes, nosotros estamos en otra hora. Pero quería saber un poco, porque uno de alguna manera se constituye, piensa, siente, si tienes una mirada filosófica vas a preguntarte siempre el por qué, el cómo, para qué, pero va a tratar de orientar el cuento si finalmente yo creo que nos hace falta orientar un poco. ¿Con quién estás trabajando? Porque uno siempre tiene equipos. Sí, bueno, por supuesto, cuento con el generoso respaldo del consejero regional Rodrigo Hermosilla de la provincia de Linares. Sí, hemos estado trabajando en conjunto. Rodrigo es un caminante, ¿no? Caminamos ahí por las calles de Linares. El que camina por Linares siempre se encuentra con Rodrigo Hermosilla. Y hemos salido a caminar en conjunto, hemos conversado con la gente y a propósito de lo que usted decía, que la filosofía se pregunta el porqué de las cosas, el cómo, el para qué, también hay un elemento que es muy importante, ¿no? Que es escuchar. Y yo creo que el grito que surgió desde el 18 de octubre tiene que ver con eso, ¿no? Que las autoridades, los representantes escuchen a la gente. Porque los políticos se acostumbraron históricamente a tener todas las respuestas. Entonces usted empezaba a hablar y el político inmediatamente le da la respuesta y no lo escuchaba. Faltaba la pregunta. Entonces, claro, o sea, hay que escuchar. Y yo creo que hay que tener la oreja bien abierta para poder escuchar lo que está pasando. Y nosotros hemos detectado que hay una necesidad que yo lo he visto en las calles, no solamente en Linares, sino que también en otras partes del Maule Sur, en donde la gente efectivamente está planteando nuevos rostros. Yo me alegro mucho escuchar el noticiario en la mañana de Radio Ancoa que entrevistan a Francisco Durán. Entiendo que tiene ex-seremi de Obras Públicas, tiene 36 años. Me alegro mucho que él esté por Renovación Nacional impulsando una precandidatura, porque efectivamente se requieren nuevos rostros. Eso es lo que yo he escuchado. O sea, si yo le digo, mire, hay que escuchar, yo por lo menos en la primera pasada de lo que he estado escuchando eso. Que se requieren nuevas personas, nuevos rostros. Hay una cosa que me llama la atención. En Europa, en Alemania, por ejemplo, las empresas tienen un gerente de preguntas. Varias empresas grandes, que hacerse la pregunta. Y la verdad es que nosotros nos hacemos pocas preguntas. Y si nos hacemos una buena pregunta, tenemos la mitad del problema solucionado. Desde la filosofía se puede arreglar mucho ese tema. Pero hacerse una buena pregunta es la mitad de la respuesta. Es clave. Es clave, efectivamente. Hay que hacerse preguntas con el Maule Sur, porque ¿cómo estamos? Estallido social, sí, pero tenemos un montón de cosas aquí también. Bueno, mire, ¿qué quiere que le diga, Raúl? Yo pienso de que nosotros estamos acuñando el concepto de un nuevo Maule Sur. Porque el nuevo Maule Sur, porque lo que hemos escuchado, lo que nos ha dicho la gente es que se requieren cosas nuevas, ideas nuevas. Hay que probar algo diferente. No podemos seguir con las mismas recetas. Evidentemente hemos constatado, esto ya es un hecho indesmentible, digamos, inapelable, de que hay un contraste, una diferencia entre el desarrollo que se observa en el Maule Norte y un desarrollo postergado, por así decirlo, ¿no? Una zona económicamente deprimida. Sí, es muy evidente. En el Maule Sur. Es muy evidente y usted lo ve en todo lo que tiene que ver con las empresas, por ejemplo, los servicios públicos. Recién ahora creo que se inauguró una casa de acogida, por ejemplo, para mujeres víctimas de violencia en Linares. Y eso es muy positivo.
pero necesitamos más aún. Y yo creo, y fíjese que le escuchaba también a Francisco Durán, y me alegro que se vayan sumando, porque lo que yo he estado planteando es que como las recetas antiguas no han funcionado, tenemos que probar nuevas fórmulas. Claro. Y yo pienso que una nueva fórmula sería pensar seriamente en establecer una nueva región, porque las fórmulas que se han implementado no han dado resultados. Ese es el hecho. Habría que mirar cómo ha sido lo de Arica y Parinacota, qué ha pasado con la región de Ñuble, con la región de Los Ríos, para ver cómo les ha ido, si les ha resultado esta separación. Lo que pasa es que eso se ve a largo plazo, Raúl. Hay que tener una perspectiva de algunos años para ver si eso funciona. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la división político-administrativa del país tiene que ir acompañada además de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, descentralización fiscal. Hay que pensar o repensar el tema de los impuestos. Hay que pensar o repensar el tema del IVA. Mire, hay un principio, por así decirlo, cuando uno dice, oye, el IVA, y me dice, no me toques el IVA porque es el impuesto que más recauda. Eso es efectivo. El impuesto que más recauda es el más regresivo, es el más injusto, porque la familia más rica del país, por ejemplo, Andrónico Luxic paga el mismo porcentaje de IVA por el kilo de pan que lo paga usted, que lo pago yo, o que lo pagan las personas más humildes del Maule Sur. Eso es injusto, es verdad. Yo no le estoy diciendo que haya que acabar con el IVA ni nada por el estilo. Pero lo que sí digo es que hay que repensar formas de separar, de cierta forma, algunos tipos de impuestos para que queden en la zona. Si no, fíjese usted lo que ha ocurrido en Calama, que tiene un tremendo aeropuerto, que se extraen minerales y ayuda al país. Y resulta que Calama está todavía sumida en la pobreza, en la marginalidad, en la droga, en la prostitución. Eso es lo que no puede ocurrir con una zona que tiene tremendas potencialidades. En el intertanto, yo he hecho otra propuesta. A propósito del debate, por ejemplo, sobre el domicilio de la nueva gobernadora regional. Usted sabe que por primera vez en la historia elegimos gobernadores regionales, y en la región del Maule la ciudadanía eligió a Cristina Bravo. Una mujer. Ya una mujer que tiene una trayectoria impecable y que está recién comenzando sus funciones. Su última entrevista fue aquí, en este mismo programa, aquí mismo. ¿Antes de ser electa? Sí. Ah, ya, muy bien, me parece. Qué bueno que haya estado con ustedes, porque sí, varias veces. El gobierno lo que planteó al respecto es que quería que las oficinas, se armó un debate sobre las oficinas de los gobernadores provinciales, no fueran las oficinas de los intendentes, que ahora se llaman delegados presidenciales. Y esto es por una razón política, Raúl, porque el gobierno ganó un gobernador, que es la región de la Araucanía. El resto de los gobernadores son independientes o son de oposición. Sí. Y hay un proyecto de ley andando, no sé en qué estará en este momento, de que la oficina del gobernador regional fuera la oficina del intendente. Pero yo voy un poquito más allá, en el caso de la región del Maule, que la gobernadora, mientras nosotros discutimos e impulsamos la idea y la necesidad de tener una nueva región en el Maule Sur, tenga un domicilio laboral rotativo. Es decir, perfectamente se puede instalar un año en Talca, un año en Curicó, y eso permitiría que pudiera estar, por ejemplo, un año en Linares y un año en Cauquenes. No es una locura. Eso es una buena idea. Mire, hay que buscar nuevas ideas. Hay que buscar nuevas ideas. Yo eso lo propongo porque, ¿sabe lo que pasa? Me dicen, no, que eso es imposible. No, ¿sabes que tú quieres sacar un pedacito del IVA para que quede en Linares, por ejemplo? No. Es que el principio de no afectación de los impuestos es un principio inviolable. Está escrito en piedra. Mire, también está escrito en piedra, Felipe, la esclavitud, por ejemplo. Sí, Felipe, yo creo que hay varias cosas interesantes. Para mí lo único escrito en piedra, los 10 mandamientos. Así que los demás se puede cambiar. Entonces, ¿todo se puede cambiar? Claro, pero es que el 18 de octubre y varias cosas nos enseñaron después que hay un montón de cosas imposibles que sí eran posibles. Es que por eso yo le quería hacer una lista de por lo menos 5 imposibles, o le puedo hacer una lista de 100 imposibles. O sea, era imposible que Daniel Jadwe no llegara a la elección en noviembre, quedó fuera. Era imposible que Joaquín Lavín estuviera fuera, quedó fuera. Era imposible que en Colbún saliera una persona que decían que no, salió electo. Era imposible que una mujer independiente fuera electa en Cauquenes porque la derecha, que tenía muchos años, etcétera, ahí está. O sea, yo le puedo hacer una lista de muchos imposibles. Los imposibles ahora son posibles, sí. Ahora es posible. Entonces, no veo por qué, por ejemplo, la gobernadora, mientras nosotros impulsamos la necesidad de una nueva región, pueda tener un domicilio rotativo, y eso significaría que estuviera de los 4 años de su mandato, estuviera al menos 2 años en el Maule Sur, 1 año en Linares, 1 año en Cauquenes. Y además, lo que tenemos que hacer, Raúl, es, porque de los indicadores, por ejemplo, para crear una nueva región, usted me hablaba, por ejemplo, de
Arica, de Ñuble, de Los Ríos. Por ejemplo, Arica tiene el 60% de los habitantes que tiene el Maule Sur, estamos hablando de 190.000 habitantes. Los Ríos tiene un poquito más, 350.000. El Maule Sur tiene, yo diría que sobre 300.000 habitantes. Es perfectamente posible. Otro indicador que se requiere, establecido por la Subdere, por ejemplo, en su momento, es el respaldo ciudadano. O sea, sin respaldo ciudadano para este tipo de iniciativas, es imposible impulsar este tipo de cosas. O sea, por eso yo me alegro yo espero, y yo lo planteo y lo hago porque estoy escuchando lo que dice la gente. Y me alegro que el ex seremi de Obras Públicas, Francisco Durán, que es precandidato a diputado por Renovación Nacional, también creo que lo insinuó, que estaba abierto a la posibilidad de empezar a discutir e impulsar la necesidad de separar la región y hacer una nueva región. Y me parece que eso es positivo, que los candidatos o los precandidatos se comprometan con esto, porque no es imposible, en primer lugar, y segundo lugar, porque las recetas antiguas ha quedado demostrado, Raúl, que ya no han funcionado. Así que hay que pensar en cosas nuevas. Felipe, ha sido un agrado conversar contigo. El tiempo se pasa volando y cuando el tiempo se pasa es que está bien. Por supuesto. Te agradezco y te vamos a invitar de nuevo porque es bueno ir conociendo los nuevos rostros, verte sin mascarilla, conversar, preguntar sobre distintas cosas. Así que Felipe Barnechea, precandidato a diputado por el Partido Socialista. Oye, siempre, aquí una cosa, siempre poníamos un rostro y uno sabía que iba a ser Jaime Naranjo, pero ahora Jaime Naranjo también va, ¿cierto? ¿Serían dos opciones? Bueno, mire, no me quiero meter eso depende de los partidos. Yo estoy hablando de las propuestas, pero yo creo, también lo decía el mismo Francisco Urano, el propósito de la lista de Chile Vamos, de que tenemos posibilidades de tener dos candidatos en este distrito, el distrito 18. Se ha inscrito el diputado Jaime Naranjo, me he inscrito yo como una alternativa, no confrontacional con el diputado Naranjo, sino como una alternativa para la gente que quiere algo distinto. Así que yo espero que los dos podamos ser candidatos en la misma lista, pero como le digo, eso depende de los partidos. Yo estoy más bien planteando las propuestas y escuchando a la gente. Felipe Barnechea, muchas gracias por estar con nosotros, por atender nuestro llamado y atendernos y conversar así en directo, sin mascarilla. Así que esté súper bien. Muchas gracias, Raúl. Un saludo a usted y a todos los auditores de Radio Ancoa y a todos los televidentes de Canal 5 de Linares. Un abrazo grande a todos y todas.